Don Danilo Cueva Vera, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con un poco de su vida, de cuando usted se recuerda desde niño, su adolescencia, su juventud, creció, se casó, fue surgiendo en la vida, en el trabajo, luego incursionó en la política y ahora lo tenemos aquí con nosotros en este set. Así que, don Danilo, por favor, para que nos cuente un poco de su vida. Muchas gracias por esta cordial entrevista que me hace sentir muy bien, sobre todo tratándose pues, de recordar los tiempos idos, y en el caso al que yo tengo que referirme precisamente, creo que lo más destacado en mi vida es haberme sentido tan feliz de haber nacido en esta querida parroquia de San Isidro. Creo que mis padres escogieron la tierra más digna y la más hospitalaria para radicarse en este hermoso lugar del cual nos enorgullecemos. Y precisamente eso tenemos que destacarlo, porque en nuestros inicios de niñez siempre disfrutamos de todas las virtudes que tiene la niñez a veces, ¿no? En cuanto a la amistad que uno hace con los niños de esa época, ¿no? Recordando todo eso. Muchos de aquellos amigos de la infancia ya no están, pero los que están siempre nos llevamos de lo mejor, recordando precisamente las vivencias que hemos tenido, ¿no? Y eso hay que destacarlo. Aunque nosotros, algo que nos impactó mucho en nuestros sentimientos fue porque nuestros padres inicialmente nos mandaron a estudiar en Bahía de Caracas, porque aquí en esa época no había, pues había creo que un centro de educación, pero mis padres, pues pensando en lo mejor, nos mandaron a estudiar a Bahía conjuntamente con mi hermano Otón, que era el que estaba siempre junto conmigo, pero mis hermanos mayores fueron a estudiar a Quito. En esa época también muy dura la ausencia de ellos, sufrieron bastante porque ellos se fueron más lejos. Sin embargo, nosotros, estando en Bahía, extrañábamos mucho a San Isidro, queríamos de alguna manera volver a nuestra tierra. Y alguna vez, pues fíjese usted lo que es, ¿no? El deseo de volver a su tierra natal. Estábamos estudiando en Bahía y una vez nos huimos de Bahía, pasamos a San Vicente, prestamos hasta a una tía unos cuantos centavos que cobraban las lanchas para ir a San Vicente, porque nosotros queríamos volver a San Isidro. Pero lamentablemente era difícil, en esa época no teníamos ni una vía carrozable como la tenemos ahora. Entonces nos quedamos en San Vicente, donde un señor Falcones, Gilberto Falcones, que era la persona que pasaba siempre la mercadería de Bahía a San Vicente, e inicialmente los productos de San Vicente a Bahía. Entonces nos llegamos al hotel y entonces estábamos haciendo el trabajo de cargar agua en unos burritos que íbamos a los Perales, pero en eso llegó mi tío Pedro, que era hermano de mi papá, y preguntó por nosotros y dijeron que nosotros no habíamos huido, pero nos fueron a buscar y nos sacaron debajo de un portal que nos escondimos y nos merecimos un buen castigo por lo que habíamos hecho. Entonces ese es uno de los recuerdos que tenemos siempre, porque realmente que uno se sentía triste por estar lejos de sus padres y de su tierra, pues, ¿no? No hay cosa más triste bonito que eso. Pero bueno, en fin, así pasó el tiempo y después nos mandaron a estudiar aquí. Entonces mucho más doloroso eso. Nosotros cumplimos pues con esa obligación de prepararnos, porque eso querían nuestros padres, y siempre buscando, digamos, que pase rápido el tiempo para volver en las vacaciones a llegar acá a San Isidro, que era la parte más importante de nosotros, llegar a nuestro pueblo. Pero en fin, pero así mismo cuando tocaba la despedida de irnos nuevamente, eran llantos y llantos de volver nuevamente a Quito para seguir con nuestros estudios. Bueno, ya pasó el tiempo, ya como jóvenes ya es otra historia, ¿no? Sin embargo, seguimos en esa situación y cada uno pues buscó sus alternativas para cumplir con nuestros deseos, de los deseos de nuestros padres, de prepararnos pues, y ser profesionales, ¿no? Esa es la situación inicialmente, y como de la juventud, pues uno también tiene muchas cosas que decir en cuanto a las cuestiones de inquietudes amorosas. Bueno, todo lo hemos vivido, hemos llegado a esos momentos también de gran felicidad cuando uno se siente joven, ya buscando las alternativas para, por lo menos en un futuro no lejano, tendríamos ya que escoger la mujer que nos acompañe. Bueno, pero en todo caso, así como han habido
hay cosas que a uno le causan felicidad, también hay muchas vicisitudes, porque como humanos también cometemos errores y eso tenemos que reconocerlo, no somos seres perfectos. Pero en fin, bueno, en todo caso, ya con la situación y la experiencia de los años uno cambia su estatus de vida, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, me acuerdo que en esa época también, una vez que continuamos los estudios, ya cuando yo me gradué de bachiller, yo seguí en la universidad, pero hubo un problema en la época del doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, que se hizo cargo del gobierno. En la época era presidente el doctor Velasco Ibarra, pero él, digamos, lo reemplazó porque hubo un levantamiento por esa situación. Entonces él se hizo cargo de la presidencia y ahí clausuró la Universidad Central en Quito. Entonces, con esa situación, en vista de que no había la posibilidad de que se abra rápidamente, yo me vine acá a San Isidro. Entonces, en esa época mis demás hermanos sí siguieron haciendo sus estudios normales, pero cuando llegué aquí, mis padres, especialmente mi papá, me decía que sería importante que si tú ya no vas a continuar en los estudios, acompáñame para que tú me ayudes en el negocio. Entonces prácticamente yo fui la persona que me hice cargo de los bienes de mi padre cuando él ya me dijo que ya no podía estar, ¿no? Entonces, y esa parte pues ya empezó la parte política también, ¿no? Cuando ya uno, como había estudiado pues en Quito, en otras latitudes donde los pueblos se ven diferentes a lo que nosotros vivíamos en esa época, que no teníamos los servicios básicos, no teníamos las vías, que era lo principal. Entonces yo siempre decía, cómo quisiera que algún día nosotros también podamos rescatar esas obras importantes para nuestro pueblo y poder también tener otras condiciones de vida que permitan sobre todo las movilizaciones, porque lo más importante son las vías de comunicación, porque tanto se sufrió en esa época, personas que a veces fallecían porque no tenían cómo llegar donde un médico. Aquí mismo no había profesionales que atiendan a los enfermos, había personas que se dedicaban a curaciones también, que hay que reconocer siempre, no olvidarse, estuvo don Enrique Velasco, don Matías de Cedeño, que fueron personas que siempre se dedicaban por lo menos a auxiliar en algo en la parte de salud. Pero precisamente otras cosas que afectaban en esa época, pues la mordedura de culebras, muchas personas fallecían por falta de los sueros. Entonces eso, digamos, a mí me impresionó tanto. Yo dije, algún día nosotros tenemos que estar en otras condiciones de vida. Entonces así fue, pues viendo la situación que vive nuestro pueblo. También cuando muchos solamente se dedicaban a los estudios primarios, ya no podían continuar sus estudios porque no tenían la posibilidad de estudiar en colegios que fueran de San Isidro. Entonces ahí nos impusimos los sanisidenses de esa época, que yo estuve al frente también, luego apoyado por los ciudadanos de esa época. Luchamos para que se cree un colegio aquí en San Isidro y ahí hicimos las gestiones todos unidos. En esa época personas también interesadas por esta situación para ayudar a sus hijos y de paso porque sigan adelante sus estudios. Y eso se logró, digamos, cuando en el 4 de agosto del año 1970, siendo presidente el doctor José María Velasco Ibarra, hizo la creación del Colegio San Isidro, que en esa época se crearon 4 colegios. Fue el de aquí de San Isidro, el de Jama, el de San Vicente y también el de Canuto. O sea, varios fueron acá en el Cantón Sucre y otros fuera de acá. Claro, sí, entonces, pero en el mismo año, ¿no? Pero nosotros eso es lo que siempre recordamos, digamos, que por lo menos se pudo superar ese problema. Ya después quedaron las alternativas de la lucha, pues, en cuanto a la vialidad. Esa fue una lucha tenaz, con muchos viajes a Quito con las personas de esa época, que se hicieron las gestiones en Quito. En esa época nosotros ya estábamos gestionando en Quito y siempre acompañábamos a las delegaciones para hablar con los presidentes que estaban en esa época. Y me acuerdo que ahí hablamos con el doctor Carlos Monroy algo sobre esas vías. Después se hizo otra gestión, otro movimiento con el doctor Otto Rosemena Gómez. Ahí también en esa época nos tocó ir a la presidencia para exponer nuestros problemas con la delegación que fue aquí de San Isidro. Y como nosotros estábamos allá, igualmente con mi hermano Polibio, que era el mayor de todos, en esa época él también nos acompañaba, ¿no?
Entonces, de esa manera, pues por lo menos ya se iniciaron las primeras gestiones y se continuó con eso, con los demás gobiernos, ¿no? Y ahí empezó el movimiento de tierra para la carretera, empezó con el abogado Jaime Reudós Aguilera, cuando él asumió la presidencia, porque en esa época hubo la dictadura militar, pero después ya vino la democracia, y eso fue en el año 1979, cuando ya se convocaron elecciones y ganó Jaime Reudós Aguilera la presidencia. Y de esa manera pues se siguió con esos trabajos. En eso se presentó el accidente donde falleció el presidente Jaime Reudós, que todos lo sentimos, fue un presidente de muchas cualidades, un hombre muy preparado, muy consciente de las necesidades del Ecuador, ¿no? Pero asumió el vicepresidente era el doctor Hurtado, Osvaldo Hurtado. Entonces él continuó y se siguió con el movimiento de tierra hasta el sector del 8 de la carretera San Vicente-San Isidro, el sector del 8 que se cogía para Río Mariano. Hasta ahí llegó el movimiento de tierra. Ya después, con la continuidad de los gobiernos posteriores, estuvo ya el ingeniero León Pérez Cordero. También se ayudó, pero se empezaron más con el mejoramiento, pero a nivel de subbase nomás se hizo un avance de la vía, pero no era pues lo definitivo. Nosotros queríamos una carretera de primer orden. Bueno, con la terminación de la presidencia de él, todo quedó paralizado ahí, porque después vino el doctor Rodrigo Bora y también no tuvimos el apoyo necesario. Después de eso es que hay un cambio de gobierno nuevamente y viene ahí la presidencia del arquitecto Sixto Durán Vallejo, con quien yo tuve un gran acercamiento, porque en esa época pues, en Quito yo también estuve siempre haciendo relaciones políticas, tratando de hacer algo por mi pueblo, y uno de los pedidos para el arquitecto, porque él fue presidente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en la época del ingeniero León Pérez Cordero. Entonces él, después de eso, ya se lanzó a la presidencia, entonces ahí le dimos nuestro apoyo, y ahí fue que yo le dije al arquitecto Sixto Durán Vallejo, arquitecto, yo lo único que le pido es que no haga la carretera, es lo más importante para nosotros. Entonces él se comprometió y a mí me dijo personalmente, si yo llego a la presidencia le hago a su carretera, y efectivamente así sucedió, y se contrató el cuerpo de ingenieros del ejército, que yo creo que muchos recordarán cuando se hizo la construcción de esta vía, ¿no? Eso fue en el año 92 al 94, que se firmó el contrato, el 94 y el 96 se inauguró la carretera con la presencia del arquitecto Sixto Durán Vallejo. Pero ¿qué pasa? Que después vino el fenómeno del niño del año 87, del 1997, perdón, porque en el 82 sí. hubo otro. Entonces en el año 97, 1997, se afectó la carretera en muchas partes, que hubo que hacer hasta 13 transbordos para llegar a San Vicente, pero con ciertas dificultades hubo que seguir insistiendo para que los gobiernos posteriores pues, por lo menos arreglen las partes que se habían afectado, pero eso demoró mucho, porque en esa época ya hubo también la presencia de Magual, que fue el que continuó en la presidencia, pero no duró mucho tiempo, y después vino el doctor Gustavo Novoa Bejarano, que era el vicepresidente. Él en esa época pues, lo que hizo fue un mejoramiento de las vías que habían sido afectadas por el fenómeno del Niño del año 1997, pero fue un arreglo, digamos, no fue total, pues. Entonces seguimos con esa insistencia y la carretera se puso totalmente mal estado. Ya después se siguieron los otros gobiernos, que ahí se logró, digamos, hacer la reconstrucción, que eso también tenemos que reconocer, que también ya pues en esa época le tocó hacer esa reconstrucción en las gestiones que se hicieron con el economista Rafael Correa, que fue el que hizo la reconstrucción y que estuvo a cargo de la empresa Manaví Construye del Consejo Provincial de Manaví. Don Danilo, el desarrollo de San Isidro cada vez se ve más y más, se va desarrollando rápidamente, pero anteriormente, en aquellos tiempos cuando teníamos las cosechas de café, sí, la gente era muy difícil salir de acá con todo ese producto. No teníamos todavía la carretera principal, claro. Habían caminos vecinales por los cuales se transitaba y al menos cuando llegaba el invierno era peor. No sé, alguna historia usted que tenga sobre ese trayecto
de San Isidro, San Vicente con las arrias, tanto para llevar productos como para traer, porque ustedes tenían una tienda, su papá tenía una tienda, ¿le tocó en algún momento ser parte de las arrias? Claro, desde luego, sí, nosotros realmente que no solamente digamos cuando nos tocaba venir en las épocas de vacaciones, ya teníamos que también venir a caballo, porque no había una vía, digamos que permanente, ¿no? Por la situación que se vivía, porque con el invierno prácticamente quedamos aislados. Teníamos que salir hasta Briceño a caballo. Ahí se dejaban las asémilas, se pagaban los potreajes de las personas que tenían sus propiedades por allá, para allí, digamos, pasar a llegar a San Vicente y al otro día hacer las compras en Bahía, volver con la carga nuevamente a San Vicente y prepararse a llegar a Briceño para arreglar las cargas y de ahí continuar el viaje a San Isidro. Era que se hacían hasta 3 días, 4 días. En esa época, decía, y lo mismo pasaba con los productos, porque se llevaba tagua, se llevaba palma, se llevaba cacao, todo eso se llevaba en época de invierno, y era duro, digamos, no solamente llevar las cargas, sino también para traer la mercadería que se necesitaba acá para los comestibles. Y también lo más preocupante era la situación cuando una persona se enfermaba, que había que hacer el traslado en hamacas, fíjense en qué condiciones. Eso fue muy duro, nos tocó vivir con esas dificultades por mucho tiempo, ¿no? Pero siempre pensábamos que con la, como se puede decir, el compromiso que uno tiene con su pueblo, eso es lo que yo siempre digo, algo tenemos que hacer para mejorar las condiciones de vida. Y por eso yo siempre digo, si yo colaboré en algo, yo me siento todavía descontento, que no pude haber hecho mucho más por mi pueblo. Pero viene ahí sí la continuidad de las nuevas generaciones que tienen que seguir adelante sus aspiraciones. Usted conoce también que nosotros estuvimos en esos trámites de la cantonización y también, bueno, habiendo cumplido con esa aspiración, también lamentablemente el presidente Correa dio paso a esa aspiración nuestra y hoy estamos nuevamente con esa aspiración de retomar ese cambio administrativo que lo que hace es mejorar las condiciones de vida para nuestro pueblo, porque las juntas parroquiales aportan con su capacidad económica que tienen, pero no es lo suficiente para poder lograr todos los objetivos necesarios, como es la integración de las comunidades, que es lo que más necesitan atención, sobre todo con las vías, ¿no? Aunque ahora hay los convenios también, que es lo mejor, trabajar en convenios con los gobiernos locales, y cuando es una obra de mayor costo, ahí sí le toca al gobierno central, que tiene también la obligación de apoyar, ¿no? Sí. Entonces, de esos tiempos atrás, o sea, lo inspiraba aquello, ¿no? De ver el sufrimiento de las personas, del campesino, de la gente del pueblo mismo que tenía que trasladarse, en este caso a caballo, o sacar enfermos que muchos los traían o que venían con mordeduras de culebra y no tenían atención. Aquí creo que había un centro de salud muy pequeño y no tenían los doctores expertos como para poderlos salvar. O si habían los doctores, no tenían los insumos, que de nada servía entonces aquello, como pasa en la actualidad. Y fíjese, no, usted que dice no había un centro de salud, efectivamente, claro que sí tenía, fue una atención, digamos, muy difícil, en un principio no había eso. Pero en esa época me acuerdo que los sacerdotes vascos que ya estaban también en esa época haciendo, digamos, su apostolado y sobre todo la labor destacada que ellos tuvieron, no solamente en la parte evangélica, sino yo digo la situación de la reintegración de las comunidades, de su preparación en la parte social, cultural, que mejoren sus condiciones de vida, eso tenemos que estar siempre recordándolo. Y me acuerdo en esa época yo era presidente de la Junta Parroquial y me fui con el padre Alfredo Zavala, que en paz descanse, porque yo creo que él ya falleció, según tuve conocimiento, ya falleció él. Hicimos un viaje a Quito, en esa época estaba la Junta Militar, para hacer las gestiones para que nos construyan un centro de salud aquí en San Isidro. Y efectivamente fuimos allá y con éxito apoyaron en esa época con 300.000 sucres. Eso dio el gobierno, que se hizo, digamos, esa obra la hizo ya a través del IEOS de Puerto Viejo, en esa época era la institución que se hacía cargo de eso, vinieron a construir el subcentro de salud que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Claro que se ha mejorado también ahora ya en otras condiciones, entonces eso fue un gran aporte también, porque siempre también luchamos por esa situación de mejorar las condiciones de atención en salud, ¿no? Aunque no es lo suficiente, pero de todas maneras algo se hizo. Claro, cuando usted, don Danilo, comenzó en esto de la política,
¿Y quiénes estaban al frente de San Isidro, en la parte administrativa de San Isidro? O en la gente que al igual que usted pensaba, no, San Isidro tiene que crecer y tenemos que pedir. ¿Con quién se juntó usted en esos tiempos? ¿Quiénes fueron los promotores en ir y visitar a las autoridades? Bueno, en esa época, por ejemplo, estaba don Anselmo Vera Salavarría, que era una persona también muy entusiasta. Allí teníamos pues también personas como don Rufino Delgado, Rodero, que era una persona también muy entusiasta y que le gustaba apoyo, ¿no? Hacer apoyo, digamos, en todas las gestiones que se hacían. En ese aspecto, digamos, a muchas personas que les tocó pasar por esa responsabilidad, y que siempre tenemos que recordarlos, ¿no? A todas esas personas que, por eso les digo yo que eso fue, lo mejor es la unidad cuando se trata de luchar por su pueblo, ¿no? Tenemos tantas personas que muchos ya no están, por ejemplo en el caso de los presidentes de las juntas parroquiales que han pasado, de los que yo recuerdo, claro, estuvo don Benito Farías, también Adolfo Solórzano, que también, bueno, tantas personas que iban, digamos, pasando por esas pruebas de apoyo para el pueblo, ¿no? Y de esa manera pues se seguía buscando la solución de muchos problemas, ¿no? Claro que ya en el caso, por ejemplo, cuando a mí me tocó estar, por ejemplo, como concejal, también aproveché muchas circunstancias para servir también a mi pueblo, especialmente en las comunidades, ¿no? Pero ya le digo, otras personas también que siguen esa continuidad de los sanisidrenses que siempre están apoyando en las funciones que están representando ahora, lo que hay es que siempre apoyarlos, o sea, eso es lo importante, que ellos también tengan el respaldo del pueblo para que sus gestiones tengan éxito, y eso tenemos que reconocerlo de las tantas personas que han pasado por esa experiencia, ¿no? Porque por el tiempo que usted ha trabajado en San Isidro, don Danilo, yo creo que fue un justo homenaje que tengamos la Plaza Danilo Cueva Vera. ¿De dónde nace el hecho? Tal vez por todo el trabajo que hizo usted hacia las autoridades del gobierno, en este caso con el arquitecto Sixto Durán Ballén, claro, sí, para gestionar lo de la vía. Usted en esos tiempos estuvo también en algo del Estado, creo que estuvo como concejal, cuando el arquitecto estaba como presidente, pudo gestionar que la carretera se abra del todo, o sea, ya den la construcción de la vía, que era lo que necesitábamos. Porque yo era muy pequeño y me acuerdo que de ahí nació luego lo de la plaza Danilo Cueva Vera, y yo siempre he dicho es un justo homenaje en vida, porque para qué cuando ya no esté que pongan un nombre. Yo creo que ha sido justo. ¿Cómo lo sintió usted en aquel tiempo cuando pusieron su nombre en esa plaza? Bueno, en ese aspecto fue en verdad una lucha que yo siempre decía, lo más importante era las vías de comunicación, siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces, había el compromiso con el arquitecto Sixto Durán Ballén, en esa época también en la Junta estaba Carlos Muñoz Garzón, no sé si usted se acuerda de él, que ahorita él está en España. Entonces, él era el presidente de la Junta Parroquial. Y cuando nos tocaba hacer las gestiones para la carretera, el arquitecto Sixto Durán Ballén siempre llegaba a Bahía todos los fines de semana. Entonces nosotros siempre íbamos a saludarlo, a recibirlo en el aeropuerto, y ahí conversábamos con él y siempre le referíamos de la carretera. Entonces él nos decía, déjenme conseguir el dinero para hacer esa carretera, estamos en ese trámite. Entonces eso siempre nos decía. Entonces siempre con esas movilizaciones y con el respaldo del pueblo, pues también siempre seguimos adelante en esas iniciativas hasta que llegó el momento, digamos, de que se haga realidad esa contratación de la carretera. Eso fue en el año 1994 que vinieron los representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el arquitecto Sixto Durán Ballén y el gobernador de Manabí también, que era don César Fernández en esa época. Entonces, acompañando cuando se firmó el contrato de la carretera. Eso fue creo que fue el 17 de abril, si mal no recuerdo, de 1994. Y cuando vino a la inauguración de la carretera, eso fue el 4 de agosto de 1996. Justamente
En esa época, cuando vino la inauguración de la carretera, nuestra madre había fallecido en Estados Unidos. Para mí fue un golpe duro, para toda la familia. Ella murió el 31 de julio, pero de 1996. Pero ella no podía traer ese cadáver enseguida, y justamente ella llegó aquí en plena fiesta de San Isidro, el 5 de agosto llegó. Y yo estuve en la inauguración de la carretera con el arquitecto, que fue el 4 de agosto, y de paso también aprovechamos también para el edificio que se hizo del Pacifictel para los teléfonos convencionales, que fue otro apoyo que también lo hicimos nosotros, esas gestiones para que pongan los teléfonos convencionales, con la ayuda del arquitecto Sixto Durán Ballén. En ese aspecto ya por lo menos podría tener ya comunicación directa con los convencionales, que antes no había, ¿no? Entonces, fíjese usted, ahí las instituciones de la parroquia acordaron que se ponga mi nombre en la plaza cívica, pero yo nunca estuve de acuerdo. Yo siempre dije, no es necesario. Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad y puede servir a su pueblo, uno se siente feliz, y es lo mejor para uno, aunque no siempre se hace todo lo que uno quiere, porque siempre quedamos en deuda con tantas necesidades que tiene nuestro pueblo, ¿no? Entonces, pero me dijeron que usted no se manda, aquí el pueblo ha decidido, y eso el nombre va a ir. Entonces, eso fue la situación por la cual, digamos, me honraron con esa situación. Inclusive cuando estuve en el colegio también yo hice algunas gestiones para mejorar las condiciones de la institución educativa, ¿no? Eso también fue parte cuando estuve yo como profesor y como rector también. Pero bueno, eso lo hace sentir a uno feliz de haber servido a su pueblo, ¿no? De lo mejor. Y así son cosas de la vida. Ahora yo digo, en cuanto a las personas, por ejemplo, todas las familias en esa época, por ejemplo, estaban los señores Andrade Solórzano, estaban los señores Intriago Gómez, don Delis Navarrete, don Heriberto Ramírez. Entonces, don Gilberto Farías, todas esas personas siempre apoyaban por las iniciativas de San Isidro, ¿no? Cuando uno llegaba a un cargo, porque siempre me acuerdo cuando me tocaba estar en la Junta Parroquial, yo trataba también de hacer algo por mi pueblo, ¿no? Aunque con muchas limitaciones. En esa época también el doctor Ronald Solórzano, que nos acompañó en esa época, ahí fue cuando se celebró por primera vez, a los 50 años, se celebró la parroquialización de San Isidro hasta con orquesta en esa época, el 15 de mayo de 1900, cuando cumplía 50 años San Isidro de parroquialización. Fue una linda fiesta, que hasta con orquesta la hicimos, y fue con un tremendo aguacero que cayó. Ay, sí. Tantas cosas de personas también que arrimaron el hombro, ¿no? En esa época, digamos. Sí, yo creo, a ver, usted dice que hubieron varias personas que también estaban al frente para claro, el desarrollo, pero yo creo que siempre hay un líder, y ese líder era usted, o sea, el que llevaba las riendas y todo, el que se paraba al frente, o los demás daban cada quien su opinión, pero usted iba y lo hablaba con quien tenía que hablarlo. En este caso, si era con el presidente o con algún gobernador, usted era el que estaba al frente, sí, para poder conversar y tratar de conseguir algo, y lo conseguía. Porque... Claro, sí, efectivamente, en ese aspecto siempre, digamos, se contaba con, es que lo importante era tener el respaldo, ¿no? Pero a mí, claro, yo era el que asumía la responsabilidad de las gestiones que tenía que llevarlas adelante. Porque me acuerdo siempre también que luchamos por la integración de la energía eléctrica, porque para que seamos conectados ya a nivel nacional, pues también se hizo esa lucha en esa época. Entonces ahí me acuerdo que yo estaba de rector del colegio y fui a una capacitación que dieron a los rectores en Riobamba, y yo como rector tuve que irme, y yo dejé elaborado un mensaje que Andrés Zambrano, en esa época también era profesor, él leyó eso en Jama, porque vino el expresidente León Flores Cordero a inaugurar el sistema de integración de la conexión eléctrica allá de la parte norte. Entonces esa inauguración se hizo en Jama, y ahí quien leyó el mensaje que yo dejé fue Zambrano, el pavo que le dicen. Sí. Don Tello, sí, sí, Andrés Zambrano. Sí, Andrés Zambrano, sí. Entonces, todo eso, digamos, fueron luchas que siempre
habría que hacerlas para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, ¿no? Y que uno lo ha hecho, le digo, no con el ánimo de figurar, simplemente lo he hecho porque uno siente, digamos, en su corazón ser una persona útil a los demás, apoyar, pero con todas digamos, las energías necesarias, sin ningún interés tampoco como para sacar alguna ventaja, eso no. Inclusive dentro de la parte de la administración de los sacerdotes y misioneros vascos, siempre colaboramos también con la iglesia nosotros en esa época, también de alguna manera colaboramos, y eso pues es un deber, es una obligación de quienes somos de este pueblo aportar, así sea con un respaldo, con nuestro apoyo, estar siempre dispuestos a llevar adelante las iniciativas de quienes están al mando de una representación pública, como por ejemplo la Junta Parroquial, el municipio, el Consejo Provincial, que son los gobiernos locales que son más estrictamente están unidos, ¿no? Y eso es necesario siempre, pensar en esa unidad, dejando de lado cualquier diferencia política, porque cuando ya uno está en una función pública tiene que olvidarse de la parte de diferencia, sino que más bien unirse para que las cosas salgan bien. Claro, de la mano, de su mano, digámoslo así, San Isidro ha desarrollado mucho, o sea, por lo que me cuenta, se obtuvo la energía eléctrica para San Isidro, sí, conectarse sí, a la red nacional. Eso, sí. Se obtuvo la telefonía en San Isidro, también, el teléfono convencional. Sí, sí. Se abrieron las vías para San Isidro. Sobre todo la principal, digamos. Y sabemos que eso trae el comercio, eso ha traído el desarrollo de las comunidades, de que la gente del campo pueda sacar sus productos. Eso es lo principal. Y usted, don Danilo, todo lo ha hecho con humildad y sigue siendo la persona humilde, la persona que no le niega a nadie un saludo, la persona que si con alguien hay que conversar y pararse en la calle para conversar, lo hace. Entonces yo creo que eso hace digno a una persona, o sea, el representante de San Isidro, don Danilo Cueva Vera. Yo siempre he tenido mucha admiración por usted y se lo he dicho en varias ocasiones y se lo vuelvo a decir. Para mí una persona ejemplo de San Isidro, don Danilo Cueva Vera. Yo sé que ya no estamos en tiempos para políticas, no estamos en esto, pero yo sé que ha sido una persona que ha estado al frente para que el San Isidro desarrolle. Hablábamos de 1994 cuando se firmó la carretera para San Isidro. Sí, sí. En esos tiempos, en 1994, fallece una persona muy importante en San Isidro, que fue Mamá Enriqueta. Entonces no sé si recuerde algunas anécdotas, de algunas historias de aquellos tiempos con Mamá Enriqueta. Si antes a eso lo que usted vivió, antes de que ella falleciera, cuánto tiempo atrás la conoció, trabajó de la mano también con ella por medio de los padres vascos y, como usted dice, siempre tuvo apoyo de ustedes hacia la iglesia y la iglesia hacia ustedes. Bueno, eso ya es un capítulo aparte, ¿no? Yo digo, porque hablar de esa respetable dama, que Dios la tiene en el lugar que ella se merece, que descanse en paz, es hablar de la calidad humana de las personas que muchas veces, sin tener una preparación, digamos, en cuanto a conocer muchas cosas, tienen la nobleza de ser personas humanitarias, que como que Dios les da ese poder. Eso fue doña Mamá Enriqueta para San Isidro. Fue una persona que siempre, no solamente estuvo integrada en la parte de evangelización, visitando las comunidades, recorriendo el pueblo, sino que su noble corazón era la persona que siempre ayudaba con sus consejos, con su oportuna visita, para animar a las personas que pasaban por momentos muy difíciles. Fue un ejemplo de un ser humano que siempre tenemos que recordarlo con mucho respeto y admiración. Eso fue ella, fue una mujer de un corazón tan noble que siempre, digamos, tuvo sus brazos abiertos, como se dice, para recibir a quien la buscaban, para obtener de ella un consuelo, un apoyo. Yo creo que en ese aspecto lo más importante en el ser humano es, en base a sus virtudes, dar la mano a quien lo necesita. Y eso fue Mamá Enriqueta para San Isidro. Y sobre todo, digamos, el haber hecho el enlace con los
San Isidro siempre era la mujer que estaba al frente de la iglesia, acompañando en todo lo que era necesario, buscando siempre las alternativas para que la comunidad en general viva mejores días, sobre todo, digamos, pensando siempre en mejorar las condiciones de su existencia con la creencia de Dios, dándole consejos y sobre todo, digamos, bueno, protegidos tanto por Dios como por los santos y las vírgenes, a los que siempre nosotros recurrimos cuando estamos en una necesidad, siempre rogamos a Dios por salvar la situación. Y eso fue ella, fue como un ángel de la guarda para todos nosotros. Dice que ella apoyaba mucho a la gente de las comunidades, que mucha gente venía y las visitaba, o que ella iba a una tienda o se iba al mercado a comprar algo, la gente no le cobraba la carne o el hueso, ella iba con su platita para comprar, pero los comerciantes que la conocían no le cobraban, simplemente, y ella iba con su funda llena, y de la casa de ella nadie se iba sin comer. Efectivamente, ella, digo, tenía, pero un procedimiento, digamos, ejemplar de lo que debe ser un ser humano, ¿no? Cuando se encuentra con personas que requieren su ayuda. Ella siempre tuvo esa amplitud de ser muy generosa en todo sentido, no solamente en el aspecto, digamos, de dar un consejo o de dar una orientación, sino que más bien también ayudar materialmente cuando las personas no tenían los recursos como para solventar un problema. Por eso siempre la recordamos a ella con mucho respeto, ¿no? Y yo creo pues que ese merecimiento que ella tiene lo han reconocido los misioneros vascos, porque vieron a la calidad humana de lo que fue ella en su trayectoria de vida. Es un ejemplo que todos debemos tener presente, porque de esa manera, digamos, es que se mejoran las condiciones de vida de los seres humanos, ¿no? Siendo siempre solidarios, que es lo principal en la vida. O sea, cuando uno puede colaborar con alguien y siempre tener la apertura de buscar las alternativas para ayudar al que más necesita, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es un ejemplo que siempre tendremos nosotros que tener presente para vivir de mejores días, ¿no? Que eso es lo que se quiere, la integración, pero va a ser de la solidaridad. Ella fue un ejemplo para todos en San Isidro. El nombre Mamá Enriqueta se lo gana por los padres vascos, los sacerdotes vascos. En 1960 llegó el primero acá, que fue... El padre fue, a ver, ustedes lo recuerdan. Aristondo era el primero que llegó acá, Juan Luis Aristondo en 1900. Sí, Juan Luis Aristondo, parece que es en 1960 que llegó. Claro, antes a eso también habían otros sacerdotes, pero eso lo contaba Juan Ramón, que eran los sacerdotes que no eran vascos, pero que tenían la iglesia de Jama y venían a hacer algo de misa acá. Claro, sí, efectivamente. Hablaba de Venceslao, hablaba de Pablo Palacio, de otros sacerdotes. Claro, sacerdotes, claro, en esa época que vinieron antes. El padre Ladislao Rijavit, creo que era el que no me acuerdo bien, que también después fue a parar a Calceta, ese sacerdote. Sí. Venceslao Rijavit, algo así. Sí. Y también pues el padre Palacios también tuvo mucho tiempo por acá. Sí, entonces en ese aspecto yo creo que fue para nosotros una bendición de Dios que hayan venido los sacerdotes vascos, que hicieron un gran apostolado. Fíjense que no estuvieron solamente aquí en Manaví, en la provincia de Los Ríos también hicieron mucha labor. Entonces eso fue muy importante, digamos, haber tenido, digamos, la presencia de ellos, ¿no? Y fíjense, ahí está lo que ellos hicieron por nuestro pueblo, con la construcción de la iglesia. Entonces, todo eso, digamos, siempre hay que recordarlo. Me acuerdo que el padre José Luis Aristotle siempre venía aquí a visitarnos a nosotros. Todo, aquí en la sala estaba. Siempre venía. Sí. ¿Alguna anécdota que le haya sucedido con Mamá Enriqueta o en algún momento les tocó trabajar junto, viajar, tal vez luchar por algo de la iglesia o por algo del pueblo junto con ella? Bueno, así en una forma, junto a ella siempre colaborábamos, pero nunca tuvimos la oportunidad de acompañarla en alguna misión, pero yo creo que en ese aspecto siempre reconocimos los valores que ella tenía, ¿no? En ese sentido, una mujer con todos los méritos, digamos así, porque usted sabe que son personas que ya son predestinadas para eso, ¿no?
Claro. Y eso tenemos que reconocerlo, la nobleza de las personas que ha tenido nuestro pueblo, ¿no? Tantas personas que ya no están y que siempre las recordamos por los ejemplos que nos han dejado, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Don Danilo, en su largo caminar, ha tenido éxitos y también fracasos. Llegaron momentos de las enfermedades, llegaron momentos de que hubo fracaso tal vez en su negocio, en su rutina diaria, tal vez por las enfermedades, tal vez por algún mal negocio. ¿Cómo transcurrió su vida económicamente? Hablemoslo económicamente, que siempre son las enfermedades las que nos bajonean. Bueno, en ese aspecto, como todo ser humano, ¿no? A veces tenemos situaciones también difíciles. En lo referente a eso, pues a raíz de lo que mis padres, digamos, me delegaron a mí que siga al frente del negocio, yo seguí siempre los ejemplos que él nos dejó, ¿no? En cuanto a las actividades comerciales, y en ese aspecto a mí me fue bien en la actividad comercial. Pero claro, a veces, digamos, también hay momentos difíciles, ¿no? Me acuerdo que alguna vez yo también, ilusionado por las camaroneras, también estuve en esa actividad, pero en cambio yo no tuve, digamos, un buen resultado. Más bien tuve que rápido salir de eso para poder recuperar, porque yo prácticamente había comprometido mis bienes con un respaldo de crédito, ¿no? Pero yo lo que no quería era quedar mal con mi responsabilidad, pues, sobre todo como usted sabe, como padre de familia, y uno piensa también en la familia, ¿no? De no dejarle problemas. Entonces, gracias a Dios pude salir, porque salí antes de lo que se presente la mancha blanca, que fue una cuestión que afectó totalmente a los camaroneros, y muchos quedaron en condiciones bien difíciles. Pero yo logré vender antes de que aparezca esa enfermedad en esa producción. Entonces allí pude salir de todos los compromisos que tenía, y de paso pues ya con esa experiencia seguí, digamos, como en la actualidad lo que siempre he estado dedicado, y que bueno, en ese aspecto he superado cualquier situación. No es que tenga, digamos, grandeza, pero por lo menos como para vivir cómodamente con mi familia, ¿no? Y con mis hijos. Entonces en ese aspecto mi actividad comercial siempre fue buena cuando yo estuve en las actividades que llevé adelante. Pero en cambio, digo, la única alternativa difícil fue esa cuestión de las camaroneras. Ahora, en la cuestión de salud sí he tenido momentos bien duros, bien difíciles. Sobre todo cuando tuve un problema de una úlcera sangrante activa, eso fue un caso muy difícil. Y posteriormente, pues ya otras enfermedades que, bueno, de alguna manera lo hemos superado, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, quisiera también referirme, aunque estamos un poquito fuera del tema, en cuanto a las personas a las cuales no he nombrado, porque es difícil, a veces la memoria no siempre lo permite, se olvida, pero yo me recuerdo, por ejemplo, de cuando, volviendo a la situación del colegio, yo siempre quise que en el colegio siempre actuaran personas que éramos de aquí de San Isidro, y siempre luchamos para que los profesores que llegaron al colegio sean de nuestro pueblo, ¿no? Porque en esa época muchos vinieron de otros lugares, pero a veces había ciertos problemas en cuanto a la asistencia, que yo siempre era lo que reclamaba, que hay que ser puntuales, sobre todo cuando uno llega a una responsabilidad. Pero bueno, eso era lo que yo siempre quise, y en verdad ahora ya vivimos casos diferentes, hay más facilidades para movilizarse también, y de paso yo creo que el colegio también en este momento, la mayoría de sus profesores son de nuestro pueblo, que eso es lo importante, ¿no? Sin desconocer también los que vienen de otros lugares a dar su servicio, que eso también no podemos tampoco ser ingratos en no reconocer la gestión que ellos están haciendo en beneficio de la niñez y la juventud de nuestro pueblo, ¿no? Sí. Los primeros profesores en el colegio de San Isidro, o sea, que eran personas de San Isidro, ¿cuáles fueron los primeros profesores que estuvieron ahí? Bueno, profesionales ahí, ya... Bueno, en esa época empezó mi hermano como rector del colegio. Y ahí estuvo, después de eso se inmiscuyeron otros profesores que eran de la escuela y pasaron al colegio. Estaban el profesor Walter Quiroz, mi compadre, que también ya está fallecido, y siempre recordándolo, don Adolfo Cuadros también, que también ya hace poco tiempo falleció.
caramba, hemos perdido valores muy importantes, compañeros, ¿no? Que ya no están. Otro de los profesores en esa época, bueno, no me recuerdo el nombre, creo que él está ahorita en Puerto Viejo, ya, pero él es de acá, de esta zona. Siempre se pensó, digamos, inicialmente en los que estaban aquí para que puedan servir al colegio, pero ya vinieron otros vinieron de Puerto Viejo, algunos otros profesores. O sea, sí había gente preparada para ser profesores en el colegio. Claro, ya sí, efectivamente. Pero inicialmente se empezó con personas de aquí de San Isidro cuando se creó el colegio, ¿no? Pero sobre todo la principal autoridad, que en este caso Cotón, mi hermano, fue el primer rector, ¿no? Ahí después estuvo el doctor Luis Lozada Pérez, también, que trabajó mucho tiempo en el colegio, ¿no? Entonces, también, bueno, era médico, pero también colaboró y también alguna vez llegó a ser rector del colegio. Sí. ¿Existe alguna foto de la primera promoción del colegio? Bueno, debe haber fotos. Hay una lista que se puso cuando se graduaron también los primeros estudiantes. Eso se tenía ya en el salón de actos del colegio, había esa lista, pero yo no sé si la hayan borrado. Y ahí están también los primeros profesores. Sí. Claro, yo creo que es algo que tiene que ya estar. Después, digamos, yo entré al colegio después entré como, me parece que fue en el 87, me parece que entré yo, o 78, no me acuerdo exactamente. Cuando yo fui, digamos, también entré como profesor y después también estuve como rector, ¿no? Bueno, y siempre sí, se logró, por lo menos algo se hizo también en la parte educativa, ¿no? Claro, sí. Eso también no estaba nombrando en las otras partes que nombré, de la carretera, la electricidad, la telecomunicación y la educación, que también se logró en estos tiempos. En la parte política, ya eso sí, digo, yo le doy gracias a Dios que pude servir mucho a mi pueblo, ¿no? Aunque ya le digo, siempre se queda en deuda, porque si uno quisiera hacer todo, fuera el hombre más feliz, ¿no? Pero ya es difícil llegar a cubrir todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero siempre queda el optimismo, ¿no? Y la fe en que las generaciones, pues, continuas sean las que tengan que ver por mejores días, ¿no? Dejando huellas, dejando huellas. En el caso de don Danilo Cueva Vera. Yo creo que lo mejor es eso. Eso es lo que uno deja en su vida, ¿no? Las huellas quedan, dice. Dejando eso huellas. Siempre hay que recordarlo, ¿no? Sí. Don Danilo, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa y aceptarnos para la entrevista. Bueno, sabemos que esto es para Raíces y Sueños, es algo que quedará ahí plasmado en los archivos, que se va a publicar, pero luego estarán los archivos cuando sus familiares, después de muchos años, quieran buscar una información de don Danilo Cueva Vera. Aquí tendrán un video que ahora, 21 de junio del año 2024, ha sido grabada en su casa. Quien habla, Manuel Párraga. Sabemos que esto quedará ahí para el tiempo, porque el tiempo es así, los años pasan y quien deja huellas, como en su caso, habrán muchos que después preguntarán quién era Danilo Cueva Vera. Y ahora usted nos ha contado mucho sobre el desarrollo y la importancia de su paso por San Isidro para el desarrollo del pueblo. Entonces, muchas gracias, don Danilo, le agradezco mucho. Bueno, yo también, no sé si puedo decir algo más en cuanto, pues, a esta entrevista. Lo dije inicialmente, me siento muy contento y feliz de haber tenido esta oportunidad de referirme algo de mi existencia y sobre todo, digamos, esto que quede de ejemplo para mis hijos, para mi esposa y mi familia y mis hijos, ¿no? Yo creo que es lo más importante, de que ellos siempre recuerden la trayectoria mía y los pasos que hemos dado, pero que han sido posibles gracias también a estar junto a ellos, ¿no? Que es lo fundamental, que uno lo anima. Y de paso también quiero hacer una referencia especial para Raíces y Sueños de San Isidro. Yo creo que hay situaciones que uno tiene que reconocer cuando se está haciendo una labor tan importante como es la trayectoria de vida de los pueblos, de nuestros mayores, ¿no? Es el mejor homenaje, de rescatar la historia, las actividades que lleva adelante Raíces y Sueños de San Isidro en todos aspectos, no solamente en la integración de los sectores de toda la comunidad. Eso tiene un valor, pero lo importante es que
Además de eso vienen los diferentes aspectos en la parte cultural, en la parte social, en la parte, digamos, de historia, digamos, de la trayectoria de vida de nuestro pueblo, de las diferentes culturas, porque tenemos que hablar de la parte arqueológica, que esta fue un lugar donde se tuvieron todas las culturas, ¿no? Y aparte de eso, mantener siempre vivo ese espíritu de recordar los ejemplos de nuestros mayores, que a base de esfuerzo, de sacrificio, llevaron adelante el progreso de este querido rincón de la patria. Y qué mejor que, sobre todo, tener presente las costumbres que vivimos y que se mantienen vivas en este momento. Es un gran aporte para la cuestión turística. San Isidro es un ejemplo para otros pueblos de la forma como se está llevando los programas que organiza Raíces y Sueños de San Isidro a todos sus componentes, personas que colaboran, que dejando de lado cualquier situación, entregan con amor toda su capacidad, su inteligencia para demostrar lo que es la vida de los pueblos, recordando siempre esa cultura montubia, que debemos llevarla siempre con mucho orgullo de pertenecer a esa cultura y sobre todo de que esté viva en cada una de sus demostraciones que han hecho en los diferentes aspectos, que eso es lo que más nos llena de orgullo. Y desde luego con la colaboración de instituciones que están también dando su apoyo por esta gran iniciativa que ha llevado adelante Raíces y Sueños de San Isidro, como el autor principal, el padre Juan Ramón Echevarria, que yo creo que en ese aspecto es un reconocimiento de todo corazón para esta respetable institución que está dando un ejemplo de vida, recordando, digamos, a nuestros mayores y sobre todo llevando adelante con gran iniciativa la parte cultural, la parte social, que es lo que siempre debe rescatarse para tener en recuerdo permanente todos estos grandes ejemplos que nos están dando.